Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un maravilloso tema que se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y este tema lleva como título: Dios nos ha llamado para toda buena obra. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes, mira que vamos a compartir tu palabra. Damos gracias por ella, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a que, Padre Celestial, andemos en toda buena obra, Padre Celestial, como nueva criatura, Padre Celestial, en Cristo Jesús, que tú nos has llamado, Padre Celestial, a dejar toda aquella cosa, Padre Celestial, que hacíamos con nuestra vieja naturaleza, Padre Celestial. Y que así, Padre Celestial, como no nos avergonzábamos, Padre Celestial, de hacer cosas malas, que mucho menos nos avergoncemos, Padre Celestial, de servirte y andar en buena obra, Padre Celestial, para agradarte. En todo lo que hagamos, Padre Celestial, que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que puedan ver la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Y como le había mencionado, como base bíblica estaré leyendo 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor hace referencia en otro sentido de que nosotros como hijos de Dios, a nosotros nos conocen por nuestro fruto, o sea, por las obras que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a perfeccionarnos por medio de su palabra, por medio de su escritura. Y por eso dice que su palabra es inspirada por Dios. Pero muchas personas buscan una justificación, buscando sacar este texto fuera de contexto, para no querer escudriñar, para no querer leer la Biblia, para no querer comprometerse con Dios, más sí para andar en obras, pero no obras que agradan a Dios, sino obras que son malas y que ellos buscan complacer su malo deseo de una forma egoísta, pensando en ellos mismos. Entonces aquí podemos ver cómo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que escribieron la palabra de Dios fue porque Dios habló así como habló con Moisés en la montaña y le dijo que lo que tenían que escribir. Pero esto no fue que fue pensamiento de hombre, que se le ocurrió a un hombre decir que tienen que amar a sus enemigos de la forma tan egoísta que pensamos nosotros los seres humanos. Esto no viene de un ser humano. Cuando dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que perdonar y que bendecir a aquellos que nos maldicen, esto no son palabras de hombre. Entonces, claramente el Señor está diciendo: mira, lo que está escrito en la Biblia fui yo que le dije por inspiración del Espíritu Santo lo que ellos tenían que escribir. Y sobre todo lo dice en un sentido espiritual, para que nos acerquemos cada día más a Dios, para hacer lo bueno y lo que es correcto delante de Dios. Entonces luego continúa diciendo: y es útil para enseñar. ¿Pero enseñar a qué y para qué? Para enseñar lo bueno, no lo malo. Para enseñar que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios de amor, y que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos llama a ser imitadores de Dios como hijo amado. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, como dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que dejarnos guiar por su santa y bendita palabra, inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres temerosos de Dios. Que si hubiese una persona, digamos, egoísta, que se deja guiar por su malo deseo de la carne, no había escrito esto. Había escrito cosas para enseñar, pero para enseñar cosas malas, para robar, para matar, cómo engañar, cómo seducir, cómo manipular a los demás para aprovecharse de los inocentes. Pero, ¿cuál es la enseñanza que nos deja el Señor aquí? Para enseñar, para buena obra, para servir al Señor, para amar a nuestros enemigos, para perdonar.
para redarguir, para corregir aquellas cosas que están malas, que ofenden a Dios y que nos llevan a ser injustos, a hacer cosas desagradables que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. ¿Por qué? Porque si no cambiamos y seguimos siendo lo malo, haciendo mala obra con nuestra vieja naturaleza, lamentablemente nos vamos a perder. Nuestras almas se van a perder por andar de desobediente, de rebelde delante de Dios. Para corregir, para instruir en justicia, para instruir, para enseñar a la justicia, a hacer lo bueno y no lo malo, porque el Señor dice claramente, los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se complacen y se deleitan en hacer injusticia, en hacer daño, en hacer maldad. Entonces, ¿para qué es la Escritura inspirada por Dios? Para enseñar, andar en qué, en justicia, y para corregir, para redarguir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para prepararnos como hijos de Dios, como hombres verdaderamente que aman a Dios, temerosos de Dios, para andar en toda buena obra. No dice en alguna o en la que a mí me convenga. No, yo voy a hacer esta buena obra. ¿Por qué? Porque a mí me conviene, porque se me hace fácil, porque se me hace más cómodo, porque es la que me deja más bendición, por la que es que me deja más añadidura. No la que le conviene a Dios, no la que le conviene a mi prójimo, no la que le conviene a mi enemigo cuando tiene necesidad. No, yo voy a hacer la que me conviene a mí, la que se me hace más la que se me hace más cómodo, la que cuando yo doy algo, yo voy a recibir algo mayor. No, la cosa con Dios no es así. Dice, para toda buena obra, aunque a mí no me convenga, si una persona tiene necesidad o mi enemigo tiene necesidad, el Señor me llama a darle si tiene hambre, y si me maldice, a bendecirlo en nombre de Dios. Entonces, esto es lo que demuestra que realmente yo soy un hombre de Dios. Cuando yo me dejo guiar y me dejo perfeccionar por la palabra de Dios para andar en toda buena obra. Entonces, vamos a ver la versión, ¿qué nos dice la versión TLA? Aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice así: lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir como verdaderamente hijo de Dios. Aquí podemos ver con qué claridad nos habla aquí en la versión TLA. Toda la escritura es en la Biblia es el mensaje de Dios, que Dios le dio a los hombres, a sus discípulos, para que le escribieran a Juan y a los demás discípulos. Así que esto no son palabras de mente humana, de hombre humano, no. Estas son palabras de Dios. Y podemos verla a qué nos lleva. Nos lleva a vivir en santidad, a agradar a Dios, a ser mejores, a ser hombres de Dios, temerosos de Dios, que buscan el bienestar del otro. No importa si tienen que padecer, porque el Señor dice que es mejor padecer por hacer lo bueno que para hacer lo malo. Y esto es lo que el Señor nos enseña con el ejemplo. Y por esto el Señor dice en su palabra que debemos ser imitadores de Dios como hijo amado, andando enteramente en toda buena obra, viviendo para agradar a Dios, mostrándole cómo debe vivir un hombre y una mujer temerosa de Dios, pero que debemos de enseñarlo con nuestro testimonio, porque de nada nos sirve que nosotros seamos oidores de la palabra de Dios y que no la pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos, y lo peor del caso es que pensamos que por ser oidores de la palabra de Dios, o que echemos fuera demonios y hagamos milagros en nombre de Jesús, nosotros vamos a ser salvos.
Cuando el Señor dice que nadie es salvo por hacer obra, que nosotros somos salvos por gracia y misericordia. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Sino que con nuestro testimonio, con nuestros hechos, debemos de andar y vivir como obrero de Dios y andar en toda buena obra, mostrando la imagen de Cristo, que verdaderamente nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, que ya no vivimos para buscar lo nuestro propio, no importando si tenemos que hacerle daño a nadie, no importando si tenemos que vender a quien sea para nosotros ganar dinero o ganar bienes materiales o fama o tener placer. No. Nosotros hemos sido llamados a toda buena obra, no importando si tenemos que padecer por Jesucristo. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿De qué forma? Por medio de la escritura, de la enseñanza que el Señor nos da por medio de su palabra en la Biblia. Para que de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados, preparados para hacer el bien. ¿De qué forma? A través de la palabra de Dios, cuando le escudriñamos y nos dejamos guiar por ella, demostrando, como dice el Señor en su palabra: si me amáis, guardad mi palabra, guardad mi mandamiento. En otra palabra, demuestre que ustedes están hechos para andar en toda buena obra, preparado y capacitado como hijo de Dios. Porque esto no se trata de decir que yo creo como los demonios. Ellos creen y tiemblan, pero ellos siguen haciendo lo malo, no buscan agradar a Dios, no buscan hacer buenas obras. Más una persona temerosa de Dios, podemos ver cómo los discípulos dejaban de pensar en sí mismos para hacer la voluntad de Dios, compartir su palabra, para que otros lleguen a los pies de Cristo, y se tenían que pasar persecución, necesidades. A ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque ellos buscaban el bien de los demás, que las almas sean salvas y que lleguen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque esta fue la enseñanza que Jesucristo nos dejó. Y él dice bien claro: ejemplo yo he dado. Ahora, ¿qué ejemplo nosotros estamos dando con nuestro testimonio, con nuestras obras? Estamos siendo obras de arrepentimiento que demuestran que realmente nosotros somos nueva criatura y que Cristo vive en nosotros. Que no es nuestro viejo hombre que vive en nosotros, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que damos gracias, Señor, por su bendita y santa palabra. Que cada día más nos ayude a andar en buenas obras, no esperando nada a cambio, porque ya el regalo más grande Jesucristo lo hizo, aun sin nosotros merecerlo, y es dar su vida, derramar su sangre preciosa, aun cuando nosotros no lo merecemos. Andando en toda buena obra, padeciendo por hacer lo bueno, pero lo hizo para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando dejamos de pensar en nosotros mismos de forma egoísta y pensamos en el bien común, en el bien de los demás, nosotros estamos haciendo buena obra, agradando a Dios. Pero no solamente a los que nos sirven, no solamente a los que amamos, sino también a los que nos odian, a los que no quieren saber de nosotros. Y esta es la enseñanza que Jesús nos deja por medio de su palabra. Que primero que nos enseña a andar en toda buena obra es Jesucristo. ¿Y de qué forma lo hace? No sirviendo solamente a los que le agradan, no solamente a sus discípulos, sino también a todos aquellos que no querían saber de él, a todos aquellos que lo juzgaban, que lo criticaban. Él también dio su vida por ellos. Y él quiere que también nosotros lo hagamos, pero no solamente a las personas que nos hacen el bien, no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestros hermanos, sino también a todos aquellos que no quieren nada con nosotros y mucho menos con Dios. Así que Dios le bendiga grandemente, que nos ayude a nosotros también, así como Jesucristo, a andar en toda buena obra, agradando y sirviendo a Dios y amando a nuestros enemigos también. Así que Dios le bendiga, recuerde que Dios les ama y que para él nosotros somos una prioridad, no una opción.